caso era que lo entrega a todo su hijo, ¿verdad? Entrégame a tu hijo, a tu único hijo, a tu Isaac, a que tanto amas. Y dentro de esta historia que pudimos ver, se desataron tres cosas importantes. Habíamos dicho que Abraham, la primicia de Abraham contenía obediencia inmediata. Abraham fue obediente inmediatamente. En el momento que Dios le da la palabra, que él pueda traer su primicia, dice la Biblia que él ensilló su asno al día siguiente, muy de mañana, y se fue. Y ahí les mencionaba que a veces se requiere una fe muy poderosa en la cual requiere una obediencia inmediata cuando Dios te pide algo. Entonces, la obediencia inmediata es aquella que no pone peros, no pone excusas. Las muchas palabras no nos dejan obedecer. Vimos que Abraham solamente habló 2 veces. Dijo, espérenme aquí, iremos, adoraremos y volveremos. No habló más. Entonces, hay un nivel de obediencia que se requiere muy pocas palabras. Diga conmigo, pocas palabras. Y me ponga a ayudar con un pianito, por favor, el lado de atrás. Lo segundo es esfuerzo. Diga conmigo, esfuerzo. Decíamos que tu primicia debe requerir o debe contener esfuerzo. ¿Por qué esfuerzo? Porque dice la Biblia que Abraham caminó 3 días y luego subió una montaña. Eso me deja ver que efectivamente una primicia requiere esfuerzo. Usted aquí viene, 30 minutos de tráfico, 1 hora de culto, de servicio, de experiencia, perdón. Y ya a veces estamos un poco fatigados, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Abraham caminó 3 días para entregar su ofrenda, imagínense. Y luego de caminar 3 días, dice la Escritura que él subió una montaña. Entonces me deja ver que la primicia que yo le traigo a Dios debe tener esfuerzo. Diga conmigo, esfuerzo. También vimos que la primicia, ¿verdad?, que yo le traigo a Dios debe tener una fe inusual. ¿Por qué inusual? Porque no era normal que Dios le pida un hijo. Lo normal era pedirle un holocausto a Abraham, pero dice la Biblia que él le pidió a su hijo. Y les mencionaba que una fe inusual produce, ¿qué otros recuerdan? Resultados inusuales. Diga conmigo, resultados inusuales. Diga de nuevo, resultados inusuales. Ahora, en resumen, ¿qué son las primicias? Lee esto que está aquí. Es la mejor ofrenda de todas las ofrendas del año. Es la mejor ofrenda de todas las ofrendas del año. Esa es la primicia. Es la mejor ofrenda de todas las ofrendas del año. Es una ofrenda que se da una vez al año, porque esa ofrenda sirve para consagrar el año que se avecina. Cuando tú traes tu primicia al inicio de año, esa primicia hace consagrar todo lo que se avecina el resto del año. Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. La primicia es la semilla que consagra la cosecha del año 2024. Le repito, la primicia es la semilla que consagra la cosecha del año 2024. Su primicia tiene el objetivo de consagrar la cosecha que usted va a tener en el año 2024. Si consagramos lo primero, Dios podrá bendecir el resto de la masa. Es decir, que si le entregamos nuestras primicias al Señor en los primeros meses del año, Él, o Dios en este caso, podrá bendecir nuestra cosecha de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio, de julio, de agosto y de septiembre y de todo el año. Por eso la primicia es la semilla. Diga conmigo, la primicia es la semilla. Es la semilla que consagra el resto del año 2024. Hay promesas que Dios tiene para sus hijos que no se van a cumplir al menos que llegue el tiempo. Dice la Biblia, tiempo y ocasión nos acontecen a todos. Hay promesas que Dios tiene que no se van a cumplir al menos que llegue el tiempo. Diga conmigo, tiempo. Entonces la primicia es la profecía o es la declaración, es el decreto que le estoy creyendo a Dios en este 2024 para mi vida. Es decir que en este caso la primicia es como un decreto, es una declaración profética que le estoy diciendo al Señor. Señor, yo te creo lo que tienes para mí en este año 2024. Las bendiciones que vas a tener para mí en este año 2024, yo te lo creo. Por eso yo doy mi primicia. Entonces la primicia es una acción de fe que se está adelantando a creer lo que Dios va a soltar en este 2024 para mi vida. O sea, es un adelanto. Es estar seguro, es decir, yo tengo fe, yo creo que Dios me va a bendecir en este año 2024 y por eso traigo mi primicia. Por eso es como una declaración de fe, es una promesa. Entonces, quiero hablarte brevemente de unas cositas acerca de la primicia. ¿O qué es una primicia? Número 1,
Las primicias son para los que tienen fe en el poder de Dios. Las primicias son para aquellos que tienen fe en el poder de ¿quién? Diga conmigo, de Dios. Las primicias no son para los que tienen fe en el poder del dinero, porque el dinero tiene un límite. Recordemos, el dinero es poderoso, pero no es todopoderoso. Si fuese todopoderoso, el dinero curara enfermedades. Y sabemos que hay enfermedades que el dinero no puede curar, sino solamente Dios. Diga conmigo, Dios. Entonces, las primicias son para los que tienen fe en el poder de ¿quién? Entonces, las primicias tienen el poder de provocar, diga conmigo, provocar algo en el año que se avecina. Tu primicia provoca algo. Ya les he dicho, los milagros no se compran, no se venden, ni se oran, sino que se provocan. Diga conmigo, provocan. Entonces, cada vez que leemos la Biblia y vemos una ofrenda de primicia, esta ofrenda de primicia provoca algo. Le pasó a Abraham. Abraham provocó un juramento que dijo: te bendeciré a ti y a toda tu descendencia. Le pasó también a Abel. Provocó alegrar el corazón de Dios. Vinieron 2 ofrendas y una agradó el corazón de Dios. Provocó que Dios se alegre. Salomón también provocó un pídeme lo que quieras. Dice la Biblia que él ofreció 1000 holocaustos y de repente Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Diga conmigo, las primicias provocan algo. Entonces, lo que estamos haciendo es algo profético. No es venir a dejar dinero, no es venir a dejar recursos. Es algo profético. Diga conmigo, profético. Dios, por medio de su Hijo, provocó la salvación y esperanza para el mundo. Dios también entregó una primicia, que es su Hijo. Entonces, todo está ligado a una primicia. Diga conmigo, primicia. Entonces, la primicia no es para el que toma el sobre, es para aquel que tiene fe. La primicia no es para el que toma el sobre, no es para el que pone el dinero, sino para el que tiene, diga conmigo, fe. Por eso quiero decirte que la primicia no es emocional, la primicia es espiritual. La primicia no puede ser emocional. Es que emocionalmente muchas veces no queremos hacer cosas, sino es 100% espiritual. Diga conmigo, espiritual. La primicia no se da por emoción ni motivación, se da por revelación y por convicción. Cuando usted trae la primicia, usted está convencido, usted proféticamente está declarando: mi año será bendecido. Yo tengo fe, yo lo creo. Por eso la primicia tiene fe. La primicia es una semilla que rompe y provoca algo sobrenatural. Por eso usted vio, es una fiesta. Nunca hemos iniciado el culto de la experiencia de fe de esa forma. Nunca. Mi esposa me dijo: Mike, hay una unción de sanidad, Dios va a sanar a la gente. Bueno, llamemos a la gente, porque no somos nosotros. Acordemos que Dios no es que no pueda hacer sanidades. La pregunta es si Dios quiere. Dios siempre va a poder salvar. La pregunta es si Dios quiere. Y con mi esposa entendimos, teníamos lectura profética: Dios va a hacer algo, Dios va a sanar. Y yo declaro en el nombre de Jesús que veremos los resultados. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado: si tienes fe, vas a poder dar una primicia. 2, la ofrenda de primicia le siguen las señales. Número 1, eran las primicias son para los que tienen fe en el poder. O sea, yo debo tener fe en el poder de Dios. Las primicias no es para el que toma el sobre, sino para el que tiene fe en el poder de Dios. Número 2, a la ofrenda de primicia le siguen las señales. ¿Qué le siguen? Donde hay ofrenda de primicia hay señales. Donde hay ofrenda de primicia hay milagros. Donde hay ofrenda de primicia hay poder de Dios. Donde hay ofrenda de primicia hay fe. Diga conmigo, fe. Donde hay ofrenda de primicia, cosas sobrenaturales comienzan a suceder. Dios cambió el orden del servicio. Dios cambió el orden de la experiencia. Porque donde hay una ofrenda de primicia hay milagros sobrenaturales. La ofrenda de primicia no se la da con la razón humana ni con los números, se la da con fe. Diga conmigo, con fe. Por eso la razón limita el poder de Dios.
La razón comienza a calcular, dice, no sé, no creo, esto está así, el país está difícil. O sea, la primicia no la puedes dar con la razón humana. La razón limita el poder de Dios. La razón limita la revelación de Dios. La razón es el enemigo número uno de la fe. Por eso les dije que la fe no calcula, la fe obedece. Porque la fe es obediencia. Diga conmigo, la fe es obediencia. Entonces, la razón es el enemigo número uno de la fe. Le pasó a los discípulos. Dice que en un momento estaban cansados, habían caminado mucho tiempo y estaban con una gran multitud. Y de repente, dice la Biblia que estaba oscureciendo. Y los discípulos comenzaron a hacer unos cálculos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer con toda esta gente? Hay que alimentarla. No hay cama para tanta gente, como se dice, ¿verdad? Popularmente. Y de repente el maestro le dice, denles de comer ustedes. Y ellos comenzaron a hacer unos cálculos, pero es imposible, no tenemos nada. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Bueno, yo tengo por aquí esto, por aquí lo de acá. Y de repente el maestro dice, bueno, a ver, ¿qué tienen para dar a la multitud? ¿Y cuántos recuerdan ahí la multiplicación de los panes y los peces? Ahí uno dijo, bueno, ahí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Cuántos recuerdan eso? Y ahí que dice la Biblia, dijo, tráeme esos panes y esos peces. Entonces, no sé si tenemos la imagen, la razón es como una realidad que siempre te va a decir que 5 más 2 es 7. Esa es la razón humana. Esa es la razón, esa es la realidad que vive toda persona. Yo tengo un sueldo básico, no me alcanza. Yo tengo deudas, no me alcanza. Yo tengo problemas, no voy a salir de problemas. Esta es una realidad que muchos viven. Es un orden natural. Por eso donde hay fe, hay milagros. Donde hay una primicia, hay milagros, hay fe, hay cosas sobrenaturales. Entonces la razón siempre te dirá esto. Esta es la realidad desde tu vida. 5 más 2 es 7, no hay otra. Entonces las razones decía, solo hay 7, no hay más. Mas mira lo que dice la Biblia en Mateo 14, 19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, dice la Biblia, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró de los pedazos, 12 canastas llenas. Iglesia, alza tus manos que te voy a profetizar. Yo te profetizo que tu ofrenda de primicia va a provocar algo sobrenatural en tu vida, en tus finanzas, en tu familia. ¿Cuántos lo creen? Apláudele si lo crees. Y yo lo creo. Recíbelo con un aplauso. Dice que comenzó a sobrar, sobró. Iglesia, el milagro de multiplicación no vino de la mano de Jesús. Dice la Biblia que Jesús los bendijo los panes, bendijo los peces y dice que los partió. Yo no creo que haya partido 5,000 panes o 5,000 peces, era imposible. Dice que él partió los panes y los peces y se le entregó en las manos de los discípulos. Diga conmigo, discípulos. Dice el verso que Jesús bendijo y partió los panes y dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Iglesia, yo te profetizo que si eres discípulo de esta casa, en tus manos llegará la multiplicación que estás esperando. En tus manos llegará la provisión que estás esperando. En tus manos llegarán los contratos que estás esperando. En tus manos llegarán los negocios que estás esperando. En tus manos llegará el ascenso que estás esperando. ¿Cuántos lo dicen? ¿Cuántos lo creen? Vamos, tenga fe, apláudale al Señor. La razón se basa en la realidad, 5 panes y 2 peces. Pero la fe se basa en la verdad de Dios. La verdad de Dios era diferente a la realidad que estaban viviendo. Y mucha gente depende de una realidad momentánea. Pero hay una verdad eterna. Diga conmigo, verdad eterna. La verdad de Dios decía que 5 más 2 eran 5,000. 5 más 2 eran 5,000, no eran 7. Mira la diferencia cuando tienes fe. Y eso es lo que provoca una ofrenda de primicia. En la realidad de los discípulos, 5 más 2 era 7. Pero en la verdad de Dios era 5 más 2, ¿cuánto? Diga conmigo, 5,000. Por eso yo hoy te profetizo que en la verdad de la palabra de Dios irá por encima que tu realidad, iglesia. Lo imposible será posible, yo lo he visto. Lo imposible, yo te lo digo, lo imposible será posible. Lo inimaginable se hará imaginable. ¿Cuántos lo creen? Lo poco será mucho. Lo poco en manos de Dios no es poco. Diga conmigo, es el comienzo.
Las promesas de Dios serán realidad. Este año es un año donde Dios va a hacer reales las promesas. Mateo 14:20 dice: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró de los pedazos, 12 canastas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000, sin contar mujeres y los niños. Dice la Biblia que sobró. Diga conmigo, sobró. Tal vez la razón te dirá que no hay, pero la realidad de Dios te dirá: va a sobrar, iglesia. Recibe esa palabra. Tal vez la razón te dice: no hay, pastor, no hay. Es que esa es la razón. Pero la verdad de Dios te dirá: va a sobrar. Aunque no haya, va a sobrar, va a sobrar. 5 panes y 2 peces alimentaron una multitud. Hoy te profetizo en el nombre de Jesús que va a sobrar en tu casa. Nunca más vivirás con el centavo, iglesia. Viene el tiempo de la mayor multiplicación de milagros en tu vida y en tus finanzas. Dios me lo dijo. Este 2024 vamos a ver cosas sobrenaturales. La gente entrará enferma y saldrá sana. La gente va a ver los milagros de Dios. Aquí se va a concentrar en un avivamiento, iglesia. Pero depende de nosotros que cuidemos ese avivamiento. Comprarás sin dinero. ¿Cuántos arrebatan esa palabra? Te buscarán para hacer negocio. Dios me dijo hoy día: Mike, predica profetizando. Y el que crea, que reciba la palabra. Y el que no, bueno, que el otro también la reciba. Recibe la palabra, vamos, iglesia. Comprarás sin dinero, te buscarán para hacer negocios, te dirán tierra deseable, buscarán, tú vas a ser el mejor vendedor de tu empresa. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, apláudele. Tu ofrenda de primicia va a romper esa escasez, esa limitación, esa ruina que muchas veces vivimos los cristianos. Los cristianos tenemos que ser prósperos. ¿Cuántos dicen amén? Se acabó el pobrecitito, apóyalo, ponle. No, Dios dijo que vamos a comprar sin dinero y lo vamos a hacer. Seremos cabeza y no cola. Ya no pedirás prestado, sino que tú prestarás. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo no voy a prestar, eso sí les digo. Tu ofrenda de primicia va a romper esa escasez, esa limitación, esa ruina que vienes viviendo. Por eso Dios ya no necesita que lo ames, necesita que le creas. Dile que está a tu lado: ya Dios no necesita que lo ames, ahora necesita que le creas. Cualquiera ama a Dios, pero no todos le creen, porque para creerle necesitas riesgos, porque la fe te hace tomar riesgos. Fue un riesgo para mi vida dejar mi trabajo y dedicarme al pastorado, porque la fe te hace correr riesgos. Diga conmigo: riesgos. Entonces, si dices que amas a Dios, pues demuéstralo creyéndolo, entregando tus primicias. Diga conmigo: donde hay una primicia de fe, diga, donde hay una primicia de fe, cosas sobrenaturales empiezan a suceder. Dios me dijo: Mike, hoy van a suceder cosas sobrenaturales. Ni bien entramos, hubo esa atmósfera. ¿Cuántos recibieron esa atmósfera de poder, de fuego? 3, la ofrenda de primicia habla de nuestra fe. Efesios 11:4 dice: pues por la fe, dice, fue por la fe. Hebreos, sí, Hebreos es. Dice: pues por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda de primicia más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó su ofrenda de primicia. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Diga conmigo: donde hay una primicia, hay fe. Hay momentos que no tenemos palabras. Hay momentos que yo no he tenido palabras para declarar fe. ¿Cuántos se han sentido así? Hay momentos que la fe se nos acaba. Seamos honestos. Pastor, usted habla muy lindo de fe, pero usted no sabe la realidad que yo vivo. Pastor, usted habla muy bien, me gusta, usted me empodera, pero yo llego a mi casa y en mi casa hay una realidad que usted no entiende, que usted no sabe. Yo he vivido eso que tú me estás diciendo. Por eso hay momentos que cuando yo no tengo palabras para declarar fe, lo hago con acciones. Me pasó el domingo pasado. 25% de esta pantalla tenemos cubierta. La fe se me acabó. Yo dije: aquí renuncio al ser pastor. Yo dije: hasta aquí llegamos. Pero yo dije: no, Señor, si yo no tengo fe, voy a hacer que mi primicia, mi ofrenda, hable por mí. Por eso de puro loco dicen por ahí:
cogí, le di una ofrenda al profeta, me saqué un reloj, lo bendije, ya se lo entregué. Yo dije, esta ofrenda va a hablar de mí, porque yo no tengo fe, pero mi primicia va a hablar por mí. Entonces, dice la Biblia que la ofrenda de Abel aún habla, la primicia, la ofrenda que tú le entregas a Dios, muchas veces habla por ti. Por eso hay momentos que uno no tiene fuerza, no sabe cómo. Señor, ya he orado, ya he clamado, ya he ayunado. Necesitas que tu primicia hable por ti. Entonces, las ofrendas, diga conmigo, las ofrendas hablan por nosotros. La ofrenda de primicia habla de tu fe. La ofrenda de primicia habla de ti. Donde hay una ofrenda de primicia, escucha esto, hay una ofrenda hablando por un matrimonio. Donde hay una ofrenda de primicia, hay una ofrenda hablando por hijos. Donde hay una ofrenda de primicia, hay una ofrenda hablando por generaciones. Donde hay una ofrenda de primicia, hay una ofrenda hablando de ti y de mi iglesia. Diga conmigo, la ofrenda habla por mí. Donde hay una ofrenda de primicia, hay una ofrenda hablando por finanzas. Continúa la Biblia diciendo, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda de primicia más aceptable que la que presentó Caín. Es decir, que Abel presentó una ofrenda de primicia, Caín presentó una ofrenda de primicia. La diferencia fue que una fue aceptable, la otra no. Continúa el verso diciendo, la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. Diga conmigo, justo. Dice la Biblia que la ofrenda de Abel demostró que era justo. Yo te pregunto, ¿eres justo con Dios? Cuando traes una ofrenda de primicia del altar, no solamente estás declarando que eres justo, estás demostrando que eres justo. Una cosa es lo que tú dices que eres y otra cosa es lo que tú haces o lo que tú demuestras. Una cosa es decir que yo soy buen padre y otra cosa es demostrar que soy buen padre. Una cosa es decir que soy un buen hijo y otra cosa es demostrar que soy un buen hijo. Una cosa es decir que soy justo y otra cosa es demostrar que soy justo. Entonces la ofrenda de primicia demuestra, diga conmigo, demuestra que soy justo. Porque aquí podemos hablar maravillas. Yo soy esto, yo soy aquello, yo he hecho esto. La pregunta es, ¿lo demuestras? ¿Demuestras lo que dices? Continúa el verso diciendo, y Dios aprobó su ofrenda de primicia. Dígale de lado, Dios aprueba la fe. Vamos, dígale, Dios aprueba la fe. Caín trajo una ofrenda, Abel trajo una ofrenda, eran de primicia ambas, pero la que Dios aprobó fue la de Abel, por una sola razón. Pregúnteme cuál. Porque tenía fe. La ofrenda de Abel tenía fe. Por eso la calidad de tu fe habla de la calidad de tu ofrenda. No es el dinero, es la calidad de tu fe. Es la calidad de tu fe. Habla de la calidad de tu ofrenda. ¿Con cuánta fe viniste a Dios? Dice una versión que la ofrenda de Abel fue más excelente. Es decir, que ambas eran excelentes. Pero Abel la dio creyendo y Caín la dio cumpliendo. Hay gente que da la primicia cumpliendo y no va a haber ningún resultado si lo haces cumpliendo. Lo tienes que hacer creyendo. Diga conmigo, creyendo. Entonces cuando Dios miró las dos ofrendas, vio a uno cumpliendo y al otro creyendo en su corazón. Vio a uno cumpliendo los mandatos y otro creyendo en su corazón de que esto es para Dios y que Dios me va a bendecir. Continúa el verso, dice, y aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Por eso les dije, donde hay una ofrenda de primicia, hay una ofrenda hablando por un matrimonio. Tu ofrenda está hablando por tu matrimonio. Tu ofrenda de primicia está hablando por tus hijos. Tu ofrenda de primicia está hablando de tus finanzas. Es tu ofrenda la que habla. Ya no hables más, deja que tu ofrenda hable. 4 y voy terminando. Dice, la ofrenda de primicia es un principio de poner a Dios primero. Diga conmigo, Dios es primero. Cuando Dios es primero, escucha esto, todo lo demás será bendecido. Diga conmigo, cuando Dios es primero, todo lo demás es bendecido. Cuando Dios es primero, tu casa es bendecida. Cuando Dios es primero, tus hijos son bendecidos. Cuando Dios es primero, tus finanzas son bendecidas. Cuando Dios es primero, tu familia es bendecida. Cuando Dios es primero, todo lo que hagas y esté bajo tu cobertura es bendecida. Diga conmigo, bendecida.
Por eso todo lo que toques y emprendes es bendecido. Yo les dije hace 2-3 semanas atrás, no me cabe en la cabeza que me vaya mal. No me cabe. Tiene que irme bien, porque Dios me dijo que hay una palabra de bendición sobre mi vida. Entonces, cuando Dios es primero en tu vida, todo lo que emprendas, todo lo que hagas es bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 11:16 dice: pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado a Dios, también lo está la masa entera. Escucha, cuando lo primero es consagrado, todo lo demás es consagrado. Cuando lo primero lo consagro, el resto también se consagra. Es un anticipo, como les había mencionado. Cuando lo primero es bendecido, todo lo demás es bendecido. Entonces, si estamos dando una ofrenda de primicia al inicio del año, entonces entendemos que tenemos un 2024 bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si yo traigo mi ofrenda de primicia al inicio del año, yo estoy declarando, según Romanos, que todo el resto del año será bendecido. Esto no es para el que toma el sobre, es para el que tiene fe, para el que cree. Por la fe, la ofrenda de Abel fue más excelente porque le metió fe. Uno cumplió con un mandato, el otro creyó en su corazón. 5 y último, y puede ponerse de pie. La ofrenda de primicia es un principio de cobertura. Diga conmigo cobertura. Y con esto termino, porque vamos a orar por las primicias. Hay personas que yo sé que ya han dado su primicia y lo han hecho vía transferencia. Hay personas que ya lo han dado desde anticipadamente. Usted va a coger un sobre porque vamos a hacer algo profético. Y usted va a poner ahí lo que hizo vía transferencia. Y lo va a hacer proféticamente. Tome el sobre que dice Dios primero. Dame el agua, por favor. No te la lleves. Los servidores, por favor, entreguen en sobres aquellas personas que lo hicieron vía transferencia, que ya ustedes lo saben desde enero, porque así era la dinámica, ¿verdad? Por favor, tome un sobre y ponga lo que hizo, porque vamos hoy a ungir las primicias, las vamos a consagrar. Y aquellos que lo trajeron, obviamente ahí también lo traen junto con sus planes. También aparte de eso son los planes. Hay unas canastas, creo, donde vamos a poner los planes. Lo pueden poner ahí abajo. La ofrenda de primicia es un principio de cobertura. Diga conmigo, cobertura. Romanos 11:16 dice: y si la raíz del árbol está consagrada. Vimos primero que, pues si el primer pan que se hace de la masa está consagrado, el resto también lo será. Es decir, si yo consagro el inicio del año, todo el año será bendecido, ¿verdad? Si yo consagro mi inicio de año con mis primicias, todo el año será bendecido, porque es el principio de la primicia. Consagro lo primero y Dios me bendice el resto del año. ¿Ok? 5. La ofrenda de primicia es un principio de cobertura. Dice la Biblia en el mismo libro de Romanos: y la raíz del árbol está consagrada a Dios. Y si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. No sé si me pueden poner una imagen. Creo que sí tenemos. Esa. La primicia hace, no sé si tienen aquí el paraguas que pedí. La primicia hace que todo lo que esté debajo del principio sea bendecido. Ábrelo, por favor. La primicia hace que todo lo que esté bajo tu cuidado o debajo de ti sea bendecido. Escúchame esto, escucha esto. Dios no respalda personas, Dios respalda principios. Dios no respalda nombres, apellidos, abolengos, cuentas bancarias. Él respalda principios. Diga conmigo, principios. Entonces, préstame. Este paraguas, quien tiene este paraguas no se moja. Puede venir la familia clínica por aquí. Quien tiene este paraguas no se... Venga para acá. Toma el paraguas el hombre de la casa.
Entonces, Dios no respalda personas, respalda. Entonces pregunto, ¿Él no se moja porque se llama Carlos? ¿Él no se moja porque es líder de una red? ¿Él no se moja porque es cristiano? ¿Él no se moja porque está debajo de un principio? Diga conmigo, principio. Entonces, resulta que ahora el principio no lo tienen ellos, lo tiene, puede venir la familia, alguien que está aquí en familia. La familia Montoya, venga por favor. Venga con sus hijas, si están aquí, del lado de acá. Entonces, los que estén aquí nomás. Ahora resulta que este principio ya no lo tienen ellos. Perdón. Quiere arrebatar el principio, no lo quiere soltar. Va a ser un buen diezmador ese siervo entonces. Bueno. Resulta que ahora el principio lo tiene la familia Montoya. Pregunto, ¿ellos no se van a mojar porque se llaman la familia Montoya? ¿Ellos no se van a mojar porque son líderes de grupo? ¿Por qué no se van a mojar? Porque están bajo un, escucha, no importa de dónde tú vengas, no importa quién tú seas, pero si tú metes a tu familia en el principio, prepárate para ver las bendiciones más grandes de tu vida. No importa si tienes nombre, si tienes apellido, no importa quién tú seas, pero cuando tú metes a tu familia y a los tuyos, a tu generación, en el principio, prepárate para ver las bendiciones más grandes de tu vida, iglesia. Dios no respalda personas, Él respalda principios. Y como Él está bajo un principio, no solamente Él será bendecido, su esposa será bendecida, su hija será bendecida, los hijos serán bendecidos y los hijos de tus hijos serán bendecidos, iglesia. Por eso la primicia es una fiesta. Mete a todos en el principio, me decía Dios. La gente debe comprender que yo no respaldo personas, nombres, apellidos, yo respaldo principios. ¿Usted cree, pongamos un predicador muy conocido, Cash Luna? ¿Usted no cree que hay mejores predicadores que Cash Luna? Hay mejores. Usted lo escucha, él nomás dice, todo lo puedo en Cristo que te fortalece, 1 millón de likes. Pero lo dice el pastor Mike, 2 likes. ¿Hay mejores predicadores que Cash? Sí. El problema es, o la clave es, que él se maneja bajo principios. Y cuando tú te manejas bajo principios, Dios respalda principios. Por eso la primicia es un principio de cobertura que Dios te dice, mételos a todos, porque vas a prepararte para la mayor bendición que vas a ver en este año 2024, tu casa y tu descendencia.